Señoras y señores, comunidad académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Canindeyú, muy buenas noches. Los estudiantes del cuarto año de la carrera de Derecho sede Salto del Guairá y filial Curuguatú, y los profesores Edith Caballero Campos y el abogado Osmar Carlos Brites Fariña presentan esta conferencia titulada Significación y relevancia de los 210 años de la nota del 20 de julio de 1811, a cargo del doctor Euclides Acevedo, Canciller Nacional de la República del Paraguay. Recordamos a los asistentes de este seminario web que pueden enviar sus preguntas y acotaciones pertinentes en el chat o comentarios durante la transmisión en directo. Nuestro invitado estará brindando las respectivas y oportunas respuestas al final de su conferencia. Seguidamente, invito al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta Casa de Estudios, abogado Francisco Delgado, a expresar las palabras de bienvenida al acto académico. Muy buenas noches, saludos a todos los presentes. Señor Ministro, Canciller de la República, doctor Euclides Acevedo, señor Rector, doctor Mariano Adolfo Pacher Morel, docentes que propiciaran esta magnífica actividad académica, permitiéndonos contar con la presencia de tan ilustre invitado en la persona de los profesores Eric Caballero y Osmar Brites. Señores decanos, docentes, alumnos, invitados, comunidad académica en general. Para la Facultad de Ciencias Jurídicas, una visita de la magnitud de un canciller nacional, en coincidencia con un evento histórico que propiciara los inicios de nuestra identidad no solo como nación, sino como un Estado autodeterminado, representa un hito académico imponderable. Por ello extendemos nuestros más sinceros agradecimientos al doctor Euclides Acevedo por aceptar compartir en este lejano punto del país una jornada académica patriótica, rememorándonos una gesta poco recordada en los registros históricos del país. Señor Canciller, creemos entender que su visita a nuestra noble institución y con ello a la capital del departamento de Canindeyú refleja el interés que desde el gobierno se posee hacia una educación superior eficiente, productiva, útil, tal como son las metas y objetivos de esta casa de estudios. Por lo que no solo podemos menos que expresar en consecuencia el compromiso de esta institución para con la comunidad educativa de todo el departamento, aprovechando su presencia para ratificar nuestro deber para con la sociedad en aras de una educación orientada a la excelencia. Con estas breves palabras lo recibimos. Señor Canciller, sea usted bienvenido. A continuación, y como es propio de la UNICAN, escucharemos el saludo del rector de la Universidad Nacional de Canindeyú, doctor Mariano Adolfo Pacher Morel, quien nos honra con su participación. Muchas gracias, Luis. Buenas noches a todos. En realidad creo que es una noche en donde tenemos que congratularnos. Señor Ministro, bienvenido a nuestra casa, que es también la suya, porque al ser una institución pública, es la casa de todos. De presencia con señor Ministro, doctor Euclides Acevedo. Y no tengo palabras, sino de agradecimiento al señor decano y también al profesor Eric, al profesor Brites, que han propiciado este encuentro con los jóvenes estudiantes y con toda la comunidad educativa de nuestra universidad. Deseo que su estadía en nuestra casa y en Salto del Guairá sea de lo mejor, Señor, y que esta no sea la única, sino que sus visitas se repitan en varias ocasiones. Como lo dijo el señor decano, qué
Qué agradable poder recordar una fecha histórica en este momento y en este lugar. Bienvenido, éxito, Señor. Gracias. Inmediatamente invito a la compañera Natalia Busata a fin de que nos presente al destacado disertante. Gracias, compañero. Buenas noches a todos. Me cabe el honor de presentar a nuestro invitado, el doctor Euclides Acevedo. Del extenso currículo de nuestro invitado, presentaré apenas una síntesis de su vasta trayectoria. El doctor Euclides Acevedo culminó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Asunción en 1978. En 1981, egresó del posgrado en Sociología del Desarrollo en Madrid, España. En el 2005, obtuvo el doctorado en Ciencias Jurídicas summa cum laude en la Universidad Nacional de Pilar. Además, realizó la especialización en Planificación Estratégica Nacional en el Colegio Nacional de Guerra en 1994. También realizó numerosos cursos y especializaciones en el exterior. Realizó un curso de Sociología Política en el Centro de Estudios Democráticos de América Latina, en Costa Rica. Igualmente, cursó estudios en Economía Rural y Economía Política en Israel e Inglaterra, respectivamente, al igual que Introducción a la Filosofía Política en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Tuvo a su cargo ponencias sobre temas referentes a representación política, democracia, desarrollo y diplomacia en España, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay. El doctor Euclides Acevedo ocupó diversos cargos políticos y de representación diplomática. Además, se desempeñó como docente en instituciones de enseñanza policial y militar y en universidades públicas y privadas. También se desempeñó como analista político en diferentes medios de comunicación del país. Gracias. Cedo de vuelta la palabra al compañero Luis Ramos. Seguidamente convocamos al doctor Euclides Acevedo para la presentación de la conferencia titulada Significación y relevancia de los 210 años de la nota del 20 de julio de 1811. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches, querido rector, querido decano, querido profesor Eric Campos, vayamos a taparme, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Ya se darán cuenta que yo no soy afecto a las ceremonias y a los protocolos. Lo cual no quiere decir que no le otorgue solemnidad a los actos académicos. Y la solemnidad a los actos académicos consiste en el rigor conceptual y por sobre todas las cosas en el intercambio y confrontación de las ideas. Como se habrán dado cuenta, soy abogado de profesión, pero político de oficio. Por lo tanto, siendo mi oficio el de político, mi conexión con el Estado es insustituible. Y con el Estado yo tengo romances tórridos y rupturas cataclísmicas. Amo al Estado porque el político busca el conocimiento, la administración y la gestión del Estado.
y también alguna vez fui damnificado por el Estado, ya que el Estado en su poder coercitivo en su momento me aplicó la ley 209 y 294. Y aquí les quiero aclarar algo un poco inusual. Mucha gente dice víctima de la dictadura. Sí, yo estuve preso, conozco todos los rincones de las prisiones paraguayas, pero yo no me considero una víctima de la dictadura en el sentido de que yo sabía lo que hacía, y cuando uno ejerce la política en un estado dictatorial, uno obviamente se expone a la pérdida de la libertad. Entonces mi vida estuvo siempre vinculada al Estado. ¿Por qué les hago esta introducción del político y el Estado? ¿Y por qué me siento a gusto con ustedes? Porque el político a la larga tiene que refugiarse en la academia. El político que entiende de Estado. El político ñanandú busca otro tipo de refugios. Me decía el decano, que tuve para un de imbaje. Vaya yo. Te pico ahora en 10. Yo hago la ayuda, pero venimos aquí lento llama Lizana y la pregunta para la ayuda, güey. Y probablemente sea una traición de la timidez o la falta de contacto. Entonces, mi querido decano, yo te quiero decir, y le agradezco a mi amigo y hermano Erip, que me haya invitado a esta conversación, porque nos permite desenchufarnos de las urgencias cotidianas. Esa cotidianeidad que a veces nos entusiasma, nos irrita, nos deprime y nos enamora si hay la ilusión de buscar algo más allá que el ejercicio del poder, cual es buscar el bienestar popular. Y quiero felicitar a quienes auspiciaron este encuentro, porque no vamos a entender nuestro agitado presente y no vamos a dibujar el futuro que hoy es incierto si no conocemos nuestra historia. Y el académico, más aún el de las ciencias sociales, si no conoce su historia, no tiene sentido su existencia. Y voy a hacer con ustedes un pequeño ejercicio. Esto, mi querido, no es ninguna conferencia. La palabra conferencia queda grande, ya pasó de moda. Y el que expone una charla no debe ser otra cosa más que un provocador de ideas, de sensaciones, de propuestas. Y les quiero hacer una pregunta histórica, que suelo hacer en mis clases de la Academia Policial o del Instituto Superior de Altos Estudios Estratégicos. Y hago la pregunta, Erip sabe, y le pido obsequioso silencio. ¿Quién fue o cómo se llamaba aquel héroe de la guerra del 70 que fue jefe de policía, que lo intrigaron, le metieron preso y se suicidó por honor? Mapea. ¿Quién? Pedro Juan Caballero.
No, Pedro Juan Caballero nació mucho antes de la guerra del 70. Héroe de la guerra del 70. 1865, 1870. Terminada la guerra del 70, fue jefe de policía. Lo intrigaron, lo apresaron, montó a agitación política y se suicidó por honor. Más, vea. Vayan a mirar el Google porque si no se van a estafar a ustedes mismos. David Guaya, ya. Fíjense, una pregunta parece tonta, pero para que vean la importancia de la historia. En primer lugar, tenemos que conocer a nuestros héroes. Porque si no conocemos nuestros héroes, no vamos a poder entender nuestro ADN histórico. O en todo caso vamos a entrar en una profunda contradicción cuando tenemos patriotas como el del 14 de mayo, tenemos hombres amargos pero austeros. Como diría Efraín Cardoso, al doctor Francia le faltaron los ojos andaluces de mujeres a quien amar. Y va a estar Caracas el doctor Francia, pero no por Biden. Ya, nosotros necesitamos entender eso. Los héroes de Corrales, los héroes de Curupaytí, muy me humillan. Los legionarios, los que estaban al servicio del barón de Cotegipe. Después, los héroes de Nanagua, del Carmen de Boquerón, los patriotas del Fulna del 14 de mayo, los movimientos estudiantiles de los Altos del Guairá son paraguayos. Entonces tenemos que conocer nuestra historia para poder entender eso y por qué hoy ya no tenemos eso o lo tenemos de manera aislada. Querrán saber quién es ese jefe de policía que se suicidó por honor, ¿verdad? Pues acá la gente se suicida por deprimido o porque fue víctima del adulterio. Nomás no veis, me he iluminado ver. Bueno, o por yo cambié alguno, pero ese fue el general Genes. El general Genes fue el héroe del Riachuelo, aquel que en la batalla perdió un ojo de un sablazo. Se presentó a López y le dijo, sin novedad, Cherubisa. Si viene novedad, y hay interesante, pero hay novedad, ¿vio? Bueno, ese fue jefe de policía y se suicidó por honor. Entonces yo quiero reivindicar la importancia de la historia, pero no la historia mitológica. Hablábamos con Erip, la importancia y la necesidad de desmitificar a nuestros héroes. Nuestros héroes, igual que nosotros también, tenían sed, tenían hambre, amaban, odiaban, no siempre se cepillaban los dientes, se iban de cuerpo. Solano López, por ejemplo, era un tipo aficionado al caíladrillo, por eso tenía siempre la cara hinchada, lleno de caries. Y como no quería ir al dentista, tomaba mucho coñac para hacerle pasar llave bopa. Era un titán. Entonces, ubiquémonos en primer lugar en la importancia de la historia para saber realmente como Estado de dónde venimos. En 1810, Buenos Aires se libera de España, pero tiene delirios virreinales. Le quiere anexar al resto de los que integraban el virreinato del Río de la Plata. Y los paraguayos le dicen que no. Paraguayos dicen, perfecto. Inclusive estaba Velasco. Velasco decía, nosotros seguimos dependiendo de España, pero no nos interesa mucho Buenos Aires. Buena relación de vecindad, que esto, que lo otro. Entonces,
que me corrija Erip, viene una misión diplomática, un paraguayo al servicio de Buenos Aires, Coronel Espínola y Peña. Parece que era un tipo de simpatía a de Betandé, nadie le quería. No tuvo éxito. Entonces viene una misión militar encabezada por Belgrano, que quiere someter a los paraguayos a Buenos Aires. Y esa misión militar es derrotada en enero en los cerros de Baen, que después terminó llamado Cerro Porteño. Muchos cerritas ya cada uno. No, no importa. Me da igual. Y es derrotado en Cerro Porteño y sobre todo en Tacuarí. Y he aquí una lección militar que se tiene que aprender. El derrotado hay que hacerlo rendir incondicionalmente. Y Velasco, que quería morir al frente de las tropas paraguayas según su proclama, el tipo en Cerro Porteño raja hacia los naranjos y los paraguayos dicen, dice que español coa. Voy que tú ya oportunamente. Y queda a cargo de Cabañas y de Gamarra la victoria militar de los paraguayos. Pero se le perdona estúpidamente, a mi criterio, a Belgrano. Y Belgrano se salva. Bueno, ustedes ya saben después lo que pasa el 14 y 15 de mayo. Como en toda conspiración política, hablábamos con el historiador y delicioso narrador Campos Caballero. Detrás de cada conspiración política siempre hay intereses económicos. Y obviamente están siempre los patriotas, están siempre los brochucos que sin darse cuenta están al servicio de los grandes intereses económicos. Un día, o si quieren esta misma noche, podemos durante la charla comentarles de las muchas conspiraciones en las que participé. Yo soy el único antiimperialista que participó de las dos conspiraciones más importantes del siglo anterior y de este en la embajada norteamericana, en el 89 y en el 99. Podemos hablar después de eso. Pero hay una última parte, y mi amigo Miguel Rojas puede verificar lo siguiente. Un presidente que estaba a punto de ser depuesto recurre a una última opción, que es la intervención militar. Concretamente el escolta para frenar el juicio político, negociar, etcétera, etcétera. Hablamos con los amigos militares y uno de ellos me dijo, muy por autor, ella puta, pero y falta hasta la fervor ese. Y dije, pero la puta le digo, ¿cómo vio? Ustedes me van a hablar de fervor si ustedes cadetes están educados en el fervor. Bueno, el 14 y 15 de mayo también había fervor. No se crean ustedes que no hubo. Hubo también. Hubo decisión patriótica, hubo decisión militar y hubo finalmente el triunfo. Yo creo que de la libertad, no de la independencia. Extraño es. Yo le derribo al gobernador Pacher, le intimo rendición, yo Vicente Ignacio Iturbe en nombre de Pedro Juan Caballero le intimo rendición y después resulta que el rendido forma parte del triunvirato. Velasco, Francia y Valeriano Ceballos. Allí. Bueno, obviamente se crea el primer congreso. En ese primer congreso se crea la Junta Superior Gubernativa. ¿Me voy bien, profesor? Integran 5. ¿Quiénes son? ¿Quiénes integran la Junta Superior Gubernativa? Señores alumnos, compañeros de estudio. Les ayudo. Yegros, Caballero, a ver,
Chiquiarse, no. ¿Quién? Yegros Caballero, Francia, ¿ve? Un cura, como siempre en todas partes. Bogarín y la ciudad joven y feliz. No les escucho, sáquense el tapabocas, anda para Antonio. La ciudad joven y feliz. Fernando de la Mora, muy bien. Y ese primer congreso, entre otras cosas, rechaza la vocación anexionista de Buenos Aires. Se deja de lado a los españoles para ocupar cargos públicos. Esto, lo otro. Pero todavía se le jura fidelidad a Fernando VII. Junio era eso ya, ¿verdad? Junio de 1811. Fueron liberados todos aquellos que formaban parte del equipo español, menos Velasco. ¿Por qué a Velasco lo siguen teniendo preso? Porque él buscaba recuperar el poder aliándose a los portugueses. Entonces, esa especie de... Yo le pregunté al profesor, ¿por qué se le jura todavía a Fernando VII? Ella y padre, y mamó España, ¿ves? Y me dice él que era una forma de evitar eventuales movimientos todavía insurreccionales. Y he aquí que surge, 14 de mayo nacemos libres. Pero en la nota del 20 de julio damos nuestro certificado de independencia. Porque el que nace libre no siempre es independiente. Pero el independiente tiene como requisito básico, ineludible e intransferible la libertad. Nadie es independiente sin ser libre. Y la independencia es una cualidad superior de la libertad. ¿Dónde se certifica una cosa que muy poca gente sabe y que es lo que estamos conmemorando hace 210 años? La famosa nota del 20 de julio. Donde directamente se le dice a Buenos Aires, equipen de vaina, educadamente, pulcramente redactado, probablemente lo haya hecho el doctor Francia, que es increíble, está en todas partes Francia. Como diría Roa Bastos, este agnóstico jugado de la teología. Año teólogo, ayer estudió teología en Córdoba y se volvió un anticlerical, un laico. Y mucha gente dice que Francia persiguió a la iglesia. En realidad no persiguió a la iglesia, lo que persiguió es el ocio inmobiliario de las propiedades que tenían los curas. Había un depa y cota 100.000 hectáreas o 50 hectáreas, pues siga, modulan de salario. Francia le daba salario a las órdenes religiosas, pero le sacó la propiedad y otorgó tierra a los que tenían que trabajarla. No tanto como ahora, que se distribuye no a quienes la trabajan, sino a quienes la comercian. O ese es en otro país. ¿Me estoy equivocando? En otro país. Muy bien. Así decía el doctor Dionisio González Torres. Entonces, en la nota del 20 de julio, el Paraguay certifica definitivamente su independencia y su vocación irrenunciable a la libertad, y yo creo que allí se funda el Estado paraguayo. ¿Por qué? Porque no se somete a nadie, se relaciona pacíficamente con todos, tiene sus límites. Aún así, viene otra vez
Belgrano ya como diplomático. Y viene con un tal Echeverría. Y ahí por corriente por ahí ya le dicen, eres joreíta la Paraguay. Doña entregamos ahí con el tipo. Y llegaron a Asunción. Y por supuesto los paraguayos le dijeron, no, esta es la nota, este es nuestro certificado de nacimiento y esto ustedes ni nadie lo va a comprar. Y de ahí surge el famoso tratado del 12 de octubre de 1811, en virtud del cual se libera la comercialización del tabaco. Yo agregaría del tabaco y la yerba mate. Se eliminan los impuestos de las mercaderías que vienen de Buenos Aires a Asunción y de Asunción a Buenos Aires. Se fijan los límites. Y atiendan bien, hay una especie de acuerdo de defensa mutua en caso de que hayan invasiones. En ese momento, los portugueses. Y notablemente la historia se repite. El río, que es nuestra principal vía de comunicación, sobre todo para los países mediterráneos como nosotros, extrañamente es la única ruta que no paga peaje. Para venir acá se paga mucho peaje. Para irse a Ciudad del Este se paga peaje. El río, los ricos que se benefician no pagan peaje. Y es la única ruta que se trabaja hasta las 5 de la tarde. Hidrovía, libre navegabilidad de los ríos, son elementos claves de nuestra historia diplomática. Y hasta hoy nos crea problemas que tenemos que negociar diplomáticamente. Para lo cual se requiere también que los diplomáticos sean expertos en historia de las relaciones internacionales y que tengan conocimientos internacionales de estilos y modos, que el canciller actual no los tiene, según los propios periodistas que dicen, va viendo cómo hay y nunca la canciller sin tiene. Y bueno, la verdad que yo no nací obviamente para diplomático. Finalmente yo soy un combatiente, yo no soy un negociador. Sí, bueno, negociar también. Pero evidentemente no correspondo a los modos tradicionales. Lo que no quiere decir que no entienda los códigos de las relaciones internacionales. Y los códigos de las relaciones internacionales no es otra cosa que defender los intereses nacionales. ¿Cómo hacerlo? Se los contrata. ¿Qué es el político de oficio? El que administra talentos ajenos. Yo no los tengo, pero sé quién los tiene. Y formando parte de la administración del Estado, tengo las facultades jurídicas y administrativas para contratarlos. Por lo tanto, el político que no busca el poder es como el físico que formula la física sin el principio de la gravedad. El político busca el poder. El poder es el Estado. El Estado es una estructura cuyos códigos, aparatos digestivos, intestinos, troncos y extremidades los tiene que entender y dominar. Por eso suelo decir en mis clases de teoría del Estado, y por ahí hay un periodista con olor a grasa que suele decir que yo digo que no hay Estado. Y dice, ¿de dónde saca el doctor Acevedo que no hay Estado? Yo digo que no hay Estado porque hay aparatos de Estado, hay poder judicial, poder ejecutivo, hay municipios, hay gobernaciones. Lo que no hay es esa élite preparada para administrarlo. Y esa élite para administrar el Estado está dada por la formación y la resonancia ética. ¿Quiere usted ser rico? Hágase banquero o comerciante. Absténgase de la política.
Si queremos recuperar nuestra independencia perdida el 1 de marzo de 1870, hubo intentos de reivindicación sin éxito hasta hoy, según mi criterio. Tenemos que buscar esa élite no como una especie de casta privilegiada, sino como una élite de profesionales especializados en administrar el Estado. Con doctrina, no hay doctrina si no hay historia. Con ética, porque el que no tiene ética se va a comer el costillar del Estado feroz dentelladas. Entonces de eso también se trata este tipo de iniciativas, de buscar personas paraguayas y paraguayos que quieran dedicarse a administrar el Estado. De nada nos va a servir esta facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales si de aquí nos salen los futuros parlamentarios, los futuros gobernadores, los futuros ministros y los futuros presidentes. Hagan política. ¿Quieren reivindicar la nota del 20 de julio? Hagan política. Conozcan la historia. ¿Qué es el Mercosur? Una vocación integracionista. El Paraguay tiene en su ADN su vocación integradora. En la nota del 20 de julio nosotros queremos integrarnos. Queremos unirnos, queremos confederarnos, como quieran llamarlo. El doctor Francia se aisló. Mentira, lo aislaron. Dos cosas diferentes. Entonces, si nosotros queremos conmemorar la nota del 20 de julio, autonomía, independencia, no intromisión, buenas relaciones, vocación integradora. Lo mismo hizo Hidalgo, el cura del primer grito de libertad en México. El grito de Asensio en el Uruguay. Viera y Benavides hacen que después Artigas se convierta en el caudillo de los 33 orientales. El grito principal de libertad de América Latina, la nota del 20 de julio. Y un historiador decía, con esa nota, ser paraguayo es ser alguien. Yo no sé si hoy podemos decir ser paraguayo es ser alguien. ¿Por qué? Porque hemos perdido de alguna manera nuestra identidad cultural. Porque no interiorizamos los políticos el concepto de independencia, el concepto de república, el concepto de ejercicio soberano de los intereses nacionales. Pero es aquí que me explica el rector una frase en guaraní. No más vivir arrodillados, vivir en libertad, vivir de pie, caminar, andar. En la nota del 20 de julio, entre otras cosas, dice, no cambiar de cadena, no cambiar de amo. Yo lo que no quiero es cambiar de cadena, yo lo que quiero es dejar de ser perro, decía alguien. Libre, independiente, soberano. Maraico la nesansota la nemboriajutan. Maraico la nesansota André yo llamo ayo. Pare yo yata y con boriajúramo. Pare yo yata te coponáramo. Vamos a buscar la distribución de la riqueza o la repartición de la pobreza. Boriajundi pleitona. Atabundi coite. Señalaba cuál es el lema de los excombatientes de la guerra del Chaco.
salvó a la patria de la mutilación y la deshonra. ¿Cuál es hoy día la mutilación y la deshonra de nuestro pueblo? La pobreza y la ignorancia. Entonces, es hora de una insurrección a la luz de la nota del 20 de julio que nos da el certificado de independencia. Reivindicar nuestro afán de prosperidad. Nadie prospera por la vía de la ignorancia. Todo el mundo se salva a través del conocimiento. Nadie tiene conocimiento si no acopia ideas. Nadie tiene ideas si no lee un libro. Y uno lee y tiene ideas y acopia conocimiento y se convierte en sabiduría cuando se la comparte. Esto que ustedes están haciendo. Cuando recurren a este chaqueño irreverente para poder compartir ideas, episodios, anécdotas si ustedes quieren. Pero el objetivo de la cátedra, el objetivo de ustedes, es el conocimiento, no hay otro. El conocimiento es lo único que nos va a salvar. Hace poco, ustedes habrán visto, en el Mercosur ahí tuvimos discusiones fuertes, donde el Brasil y el Uruguay en principio se ponen de acuerdo en el campo económico y dicen, ya yo puta con ave. Vamos a bajar el arancel externo común como ellos querían y querían la flexibilización, ¿sí? Negociar con todo el mundo como ellos querían. Cuando el Tratado de Asunción exige negociar en bloque y por consenso. Hasta que después conseguimos que el propio canciller brasilero le suelte la mano al Uruguay y diga, yo no entiendo el Mercosur de A3. Entiendo el Mercosur de A4. En todas partes del Paraguay, pese a los movimientos peristálticos de una política mediocre, aún así somos fieles inconscientemente, aunque sea en nuestro ADN integracionista, regionalista. Creemos en el multilateralismo, hasta ahí cometimos la pelotudez de creer en el sistema COVAX. Finalmente, pero no importa. Vamos a tratar de ser coherentes, pero no dejemos de ser pragmáticos. En ese aspecto hay que aprender del doctor Francia. Era un tipo pragmático. El pragmatismo a veces exige dureza, pero la dureza se legitima con la honestidad. Y en este caso, mi querido decano, mi querido rector, la dureza, la firmeza académica se legitima con el conocimiento. Así como el embarazo legitima el amor de la prostituta, el poder legitima la gestión de la política, el conocimiento legitima la academia. Por eso yo les quiero felicitar y quiero decirle a mi amigo el decano y al otro compañero que dijo, algo tipo cuadro de la palabra para llevar, pero che, tía, a lo más veces creen. ¿Por qué? Porque este tipo de situaciones, de circunstancias académicas, me permite reconciliarme con la base de la existencia humana, que es la solidaridad, que es la ética, que finalmente es la fraternidad, y que es la política. Como decía San Ignacio, la política es una forma superior de amar. Todo en y pulso. Muchas gracias. Si se aburren, terminamos. Y si no, conversamos. El frío no coopera mucho, pero... ¿Me permite, si hay gente que quiera hacer alguna pregunta?
del auditorio al señor ministro. A ver. Yo creo que tienen que aprovechar oportunidades de esta naturaleza, porque no, muy frecuentemente, y más en esta situación de pandemia, podemos contar con una personalidad como esa del doctor Euclides Acevedo. Y por supuesto también tenemos que, yo hasta le pediría unas palabras al doctor Eric, porque es casi un estandarte para la universidad contar con una persona como él, representándonos en diferentes universidades y eventos que se presentan en diferentes lugares, tanto en el país como en el extranjero. Así que, profesor Eric, realmente es una alegría contar con su concurso en la universidad y a través suyo de la presencia del señor ministro hoy aquí. Y podemos ver con sus palabras no solamente el conocimiento, sino el desafío que hace especialmente a los jóvenes, porque algunos ya estamos retirados, ¿verdad? Entonces, el desafío que tenemos ante esta historia que nos cuenta y la necesidad de conocer esa historia para soñar con un futuro mejor. Así que está abierto el espacio para hacerle preguntas al doctor ministro. No, pero muchas gracias, doctor Erip. ¿O querés hacerlo al final? Después la pregunta está previsto. Ah, perfecto. Muy bien. Le adelanto que voy a venir muchas veces. ¿Le guste o no le guste? Señor ministro, ¿por qué piensa que hemos perdido aquel 1 de marzo esa identidad que caracterizaba a los firmantes de aquella nota del 20 de julio? ¿Qué pasó el 1 de marzo? ¿Por qué perdimos esa identidad a la que usted se refirió? Bueno, no sé si la perdimos o no las quisieron hacer perder. Por eso que hay que definir qué tipo de guerra se aplicó con nosotros. Una guerra de exterminio. Una guerra de exterminio porque éramos un mal ejemplo. Éramos un mal modelo para las pretensiones virreinales o imperiales de la época. Entonces habría que exterminarlos los paraguayos. Y por supuesto, en esa guerra de exterminio viene también la invasión cultural. Le temo mucho más a la invasión cultural que a la invasión militar, porque la invasión militar te puede coartar la libertad, te puede quitar la vida, pero no te penetra el pensamiento. Mientras que la penetración cultural, la penetración colonial hace que uno pierda esa identidad. Por eso es la historia, es un recurso para recuperar la identidad profanada, la identidad pretendidamente perdida o no. Yo digo 1 de marzo como una especie de fecha arbitraria, simbólica, porque la historia también se mueve por símbolos, por íconos, por alegorías, por signos. Y bueno, el 1 de marzo con la derrota de López, con la muerte de López, desaparece, por decir así, el Estado soberano. Y tenemos el ejército de ocupación, que queda muchos años. Y ahí hay toda una historia. A mí se me ocurrió hacer un guión para una película, pero la plata o se va a ir la guión sobre la historia de un romance entre una residenta y un capitán brasilero que después terminó yéndose a Corumbá, llevando el chamamé correntino, que ahora hay el chamamé matogrossense, ustedes sabrán, ¿verdad? El chamamé matogrossense tiene su origen en el Paraguay. Se fueron más de 15.000 paraguayas detrás de los brasileros, o con los brasileros. Eso es otra historia que merece otro capítulo aparte. Pero yo creo, mi querido Pacher, que nunca pudimos todavía recuperar nuestra identidad perdida. No. Por eso yo hablo de una segunda república, de un nuevo Estado, basado justamente en nuestra identidad cultural, en la recuperación por la vía de nuestra lengua, que finalmente sobrevivió pese a todo. Yo les puedo hablar, yo fui destinatario de una educación cuando yo vine del Chaco. Me dijeron,
¿usted habla castellano o vuelve al Chaco? Entonces mi mamá me dijo, bueno, se me de ani enderezar la guaraní o castellano esa creo más o menos haber aprendido el español como corresponde, sin perder la lengua. Porque la lengua no es, el guaraní no es solamente un idioma. Es una pasión, es el murmullo del instinto que nos identifica y nos diferencia. Que es la combinación perfecta del mestizo, el guaraní paraguayo. La mezcla de la lengua del español y del guaraní, que hace que seamos absolutamente diferentes del resto. Pero esa diferenciación cultural tiene que traducirse en una diferencia política, basado en nuestro origen comunero. Como decían en la Guerra Civil Española, el paraguayo ama más la igualdad que la libertad. Porque la igualdad es la expresión sublime del ejercicio libertario. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Excelente. No, para nada, doctor. Estamos en vivo y en directo a través de la página de la UNICAM, Universidad Nacional de Canindeyú. Y bueno, vamos a proseguir realmente con este webinario tan importante para toda la comunidad educativa. Seguidamente convocamos a las compañeras. En este momento abrimos la plenaria para que aunque ya hemos abierto, para que podamos responder a las preguntas. Para tal efecto, cedo la palabra a la compañera María Ignacia Mesa. Adelante, compañera. Buenas noches, primeramente. Gracias, compañero Luis. Quiero hacer mención que están asistiendo a esta conferencia desde distintos puntos del país, por medio de la transmisión directa del evento por Facebook, de la página oficial de la FACIC. Aprovechamos para agradecer a cada uno por asistir y hacernos llegar sus preguntas. Tenemos preguntas de la gente del Facebook, doctor. Primera pregunta. ¿Cómo ve al socialismo del siglo XXI para el Paraguay? Bueno, el llamado socialismo del siglo XXI es una factura mediática o política con el advenimiento del presidente Chávez al gobierno de Venezuela. En realidad, el socialismo es una concepción del mundo y va cambiando por décadas, por siglos, lo que sea. Yo creo que el socialismo en el Paraguay no necesita recurrir al invento del siglo XXI. Nuestros orígenes son comunitarios, son comuneros. Por lo tanto, no necesitamos importar nada. Yo creo que si vamos a hablar de socialismo o liberalismo, no necesitamos ningún tipo de importación. Yo creo que a corto plazo nosotros vamos a hacer una república que todavía no lo somos. Más que socialista, liberal o capitalista, lo que tenemos que hacer es república. Y república es el gobierno de la ley. Este es el único país donde se negocia la aplicación de la ley. La ley no se negocia, no se discute, se aplica. De modo que yo no soy partidario de las importaciones, soy partidario de las fórmulas endógenas. Nuestro origen histórico nos da suficientes motivos. Segunda pregunta. ¿Por qué considera usted que el doctor Francia ha sido aislado y qué consecuencia tuvo? Y justamente le aislaron porque no quería someterse. Y sobre todo porque dibujó
un modelo económico de autonomía, un modelo de producción que hizo que fuéramos prósperos. Fíjense, mucha gente dice que en la época del doctor Francia se cerraron las escuelas y las iglesias. En realidad lo que se cerraron fueron las escuelas educadas por los españoles. No existían casi analfabetos. O si no, no tiene sentido que Carlos Antonio López desarrollara un gobierno progresista. Entonces lo aislaron porque era mal ejemplo. Y en segundo lugar porque, digamos, la mejor manera de asfixiar a un modelo económico peligroso era justamente a través del aislamiento. Pues Francia dijo, apenas puedo acá, entonces dijo, me aíslan, nosotros autónomamente nos vamos a reproducir, producir y vamos a dividir nuestra riqueza. Se crearon las estancias de la patria, se educaron, se creó el ejército, se creó el Tesoro Nacional y sobre todo una vocación independentista de primera. Acá no entran ni los mamelucos, no entran. A Bolívar no le dio pelota, ¿o no? Nadie. O sea, Francia fue realmente el creador del Estado Nacional. La tercera pregunta. ¿Usted considera que la era de los grandes caraí que nos han forjado a sangre y fuego ya ha acabado o surgirá nuevamente? Espero, estoy seguro que surgirán de nuevo. Yo creo en la Segunda República, creo de vuelta en la nueva revolución comunera, pero la revolución comunera sustentada en la ciencia, en el conocimiento, en la solidaridad y en la moral. Corrupción cero. No hay otra fórmula. Mientras acá la política sufra de la codicia del dinero fácil, mientras no le pongamos freno al crimen organizado, esto no será república. O sea que yo creo que los caraí volverán. Y volverán para no irse nunca más. Según usted, ¿cuál es la política del gobierno para combatir la invasión cultural posguerra de la Triple Alianza? Aquí entramos en un tema que no es de mi especialidad, pero lo intuyo. La educación laica y liberadora. Nosotros no vamos a tener nunca una república liberadora sin educación liberadora. La democracia se va a tener que enseñar en la escuela, en la familia y en el aula. La liberación del pueblo paraguayo está en un pacto entre el Estado y la sociedad en el aula. El maestro y el niño, en esa combinación amorosa con los adelantos de la ciencia. Por lo tanto, nosotros vamos a impedir el vasallaje colonial cultural con una educación laica, pública, gratuita, liberadora, científica, con maestros bien entrenados y bien pagados. ¿Qué hizo López? Contrató maestros. Pero le dijo a los maestros, peare ya pona. No es que los maestros que venían de afuera hacían lo que querían. Se les dijo cómo tenía que ser. Entonces, nuestra línea política de educación tiene que estar marcada por los paraguayos, no por los de afuera. Entonces, educación, esa es la clave. El resto es cuento. No vamos a tener un Estado republicano sin educación liberadora. Y eso va a llevar un proceso. Eso no se ve del día a la mañana. Ya, ¿cómo Corea se convirtió en una potencia económica? Cuando después de la guerra, su principal presupuesto se dedicó a la educación. ¿Cómo la India se convirtió en una potencia atómica habiendo sido un pueblo de hambrientos? Cuando se dedicó dinero a la investigación y a la educación. Hoy la India es una potencia atómica.
Entonces, nosotros, si queremos efectivamente ser un país resurrecto, próspero, vamos a tener que recurrir a la educación. El resto es historia. Educación. Mucho más importante que todo el resto. Buenas noches a todos. Mi nombre es María de los Ángeles Flores y yo tengo una pregunta respecto a lo que dijo sobre lo que perdimos aquel 1 de marzo. Nuestra historia viene seguida de muchas revoluciones, de mucho trabajo en equipo por parte de los compatriotas. Y yo quiero saber si no vio usted algún reflejo de lo que hubo el 14 y 15 de mayo, el 20 de julio de 1811, si usted no lo vio en la revolución del 89 para el derrocamiento de la dictadura del general Alfredo Stroessner. Vos me preguntás si yo he visto en el 89 un reflejo del 14 de mayo y la nota del 20 de julio. No, eran cosas completamente diferentes. Completamente diferentes porque en realidad nosotros no nos estábamos independizando de ningún poder extranjero. Nos estábamos liberando de un modelo político impuesto. Porque no se olviden, la dictadura también viene como consecuencia de la Guerra Fría. Viene como consecuencia del acuerdo entre el general Eisenhower y muchos de los gobernantes en Panamá en 1956. O sea, Stroessner es el reflejo de una política exterior de la época, de la llamada Internacional de las Espadas. Y es el propio gobierno norteamericano el que se percata de que ese es un modelo terminado. Y le comentaba yo a Erip, si bien es cierto, hubo insurrección popular, hubo lucha cívica, hubo valentía, presos políticos, muertos. A la hora de la verdad, que le derrotó a Stroessner fue las Fuerzas Armadas. Y ahí yo puedo hablar con cierto conocimiento de causa, pero yo aposté por las Fuerzas Armadas. Pero la única forma, no había otra. No había otra. Obviamente eso tenía que ver mucho los poderes fácticos. Ahí sí, tuvo que ver la embajada norteamericana, tuvo que ver la iglesia. Un año antes vino Juan Pablo II, que no era precisamente un apóstol, era un jefe. Era un jefe político que entendía muy bien lo que hacía. Siempre detrás de cada conspiración hay un cura y un embajador americano. Buenas noches a todos, mi nombre es Enya Brites y mi pregunta es la siguiente. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí. Mi nombre es Enya Brites y mi pregunta es la siguiente. Si usted cree en una futura reivindicación. Absolutamente. Si no creyera, no estaría acá. O estaría acá hablando sobre física cuántica. No estaría acá hablando de un futuro político. El hecho que yo trabaje de canciller no quiere decir que no sea político. Por lo tanto, el político busca siempre la transformación de la realidad. Y yo creo que hay derecho a la reivindicación. Y yo quiero ser un animador de esa reivindicación. Uno más. No yo solo, uno más. Yo creo en esa reivindicación. Estoy seguro. Siguiente pregunta. ¿Podría decirse que tenemos pendiente recuperar la segunda independencia perdida en Cerro Corá?
Sí, y yo suelo decir con frecuencia, porque estoy convencido de ello, solo así tendremos, nuestra segunda y definitiva independencia. Esa es nuestra búsqueda, ese es nuestro reto histórico. Porque nosotros no somos independientes aún del todo. Ya, falta. Sí, somos independientes en el concepto, pero nosotros tenemos que independizarnos. Sobre todo de la ignorancia y la pobreza. ¿Qué hay otra cosa? ¿Qué es lo que nos divide? La inequidad social. ¿Cómo de 7 millones de paraguayos tenemos 2,5 millones en pobreza extrema? ¿Te parece? ¿O llevar a Jabaíño, Joa? Entonces, esa es la reivindicación que tenemos que buscar. Jamás vamos a ser independientes mientras seamos ignorantes y mientras seamos pobres. Otra pregunta más, doctor. ¿A qué hace referencia cuando menciona a la creación de una segunda república? A esa república independiente, a esa república basada en el imperio de la ley, en el gobierno de las mayorías, en el respeto a las minorías, en la ausencia de la discriminación, en la lucha por la liberación de la ignorancia, de la pobreza. Ahora, no somos libres, somos dependientes, somos pobres, somos ignorantes. No somos república, porque lo que acaba de decir, aquí no se aplica la ley, o se la aplica selectivamente según la conveniencia de quienes están en el poder. Acá habrá patria para todos o no habrá patria para nadie. Esa es la consigna de una república. Entonces, esa es la segunda república, la república independiente, la que estamos buscando. A eso lo llamo yo la segunda república. Y esa es una labor de todos, entre todos y para todos. ¿Considera usted que López tenía otra opción en vez de enfrentarse a la Triple Alianza? Es difícil hacer una hipótesis en el pasado, pero yo creo que López no tenía otra opción. No tenía otra opción. ¿Por qué? Porque si negociaba tenía que someterse. Y aquí esta es una gran discusión entre los famosos lopistas y antilopistas. Pero yo creo honradamente que la única opción que tenía López era la opción militar. ¿No había? ¿Por qué? Porque las negociaciones iban a fracasar. Se intentó varias veces, inclusive en Yeta y Picorá. Pero eso no era negociación, era sumisión. Ya, yo creo que hay que recuperar un poco el sentido profundo del sentido de la independencia. No en balde la consigna, el santo y seña del 14 de mayo era independencia o muerte. Tu libertad ahora es posible. Buenas noches, yo soy Elizabeth Brites y mi pregunta es, según su criterio y las discusiones que hay, ¿López fue un héroe o fue un villano? Mi respuesta es obvia. Evidentemente fue un héroe. De guapo, más. Muero con mi patria. No es que muero por mi patria. Se inmoló. Claro que fue un héroe. Ahora, eso no quiere decir que no haya sido como cualquiera de nosotros con algunas de sus dificultades personales. Pero el héroe demuestra en su momento. Justamente el héroe es de, a pesar de sus miserias humanas, en el momento supremo, opta por los principios, opta por la vida. En este caso, él optó por la muerte. Claro que es un héroe. Dos últimas preguntas, doctor, que a mi parecer es importante. ¿Considera que la invasión cultural posguerra del 70 influyó para la colonización brasileña, específicamente en las regiones de Canindeyú y Alto Paraná?
no solamente la penetración cultural brasileña, sino que también la penetración cultural rioplatense, ¿verdad? Por eso creo, cuando acá se le reivindica al Canindé, es porque uno es consciente de que acá hubo una penetración, pero no hay que país por lo visto, ¿verdad? Hay que país porque acá hay una insurrección cultural de defensa. Lo malo no está en que te invadan, lo malo está en que permitas que te invadan, o si no podés impedir que te invadan, que te penetren. En ese sentido, yo creo que a partir de la penetración cultural fue terrible. Yo le tengo mucho más miedo a eso. Por eso nosotros tenemos que defender nuestra lengua, tenemos que... se lo mitan a portugués a veces. Tenemos que nosotros recuperar ese, no digo yo una especie de nacionalismo xenófobo, sino que amante de nuestra identidad, pero compartiendo también los demás, compartiendo los adelantos de las otras culturas. Tampoco vamos a encerrarnos y aislarnos. Claro que hubo una penetración, sin ninguna duda, hasta hoy. Más peligroso, yo te dije, que la penetración militar. Última pregunta. ¿Cuánto considera que la Iglesia Católica sigue influyendo en nuestro Estado? Mucho. Fíjense que en la Constitución del 92 hay una separación entre la Iglesia y el Estado, a pesar de que hay un artículo en que se dedica a la Iglesia Católica. Forma parte de nuestro acervo cultural. Y hoy día, y eso lo hablábamos con el cardenal López, la importancia de la Iglesia Católica, y voy a irme más, la importancia de las iglesias en el fomento de la tolerancia, en el fomento de la espiritualidad más que de la religiosidad, más amantes de la fe que de la ceremonia. La iglesia juega un rol importantísimo, sobre todo en la recuperación moral. Nuestro país tiene que sanarse moralmente y para eso están las iglesias. Y la Iglesia Católica como iglesia mayoritaria va a jugar un rol importante en ese sentido, sobre todo siguiendo la línea política de Francisco, el diálogo, la tolerancia. ¿Quién soy yo para juzgar? Dicen Fratelli Tutti, el Papa. Pide siempre el diálogo como recurso para la solución de los conflictos. Apuesta siempre por la paz, pero la paz basada en el desarrollo. Por eso la iglesia sigue optando por los pobres. Por eso el Estado social de derecho de tu cátedra, profesor, es un Estado no del todo imparcial. El Estado social de derecho es un Estado parcial en un momento dado porque tiene que optar por los más vulnerables, por los más pobres. Esa es la gestión social del Estado. El Estado no puede ser un agente de tránsito con un anteojo ahumado. No, tiene que meterse, tiene que gestionar la justicia social. Y ahí tiene elementos comunes con la iglesia. La iglesia opta por los pobres, el Estado social de derecho opta por los pobres. La iglesia católica hoy apuesta por el diálogo. Un Estado republicano recurre a la discrepancia por la vía del diálogo para el consenso. La política es la gestión del disenso. El hombre de Estado busca el consenso. ¿Cómo se busca el consenso? Diálogo, negociación y pacto. ¿Me permite, señor ministro? Usted se refirió a 2 países que invirtieron en la educación. ¿Qué necesitamos en el Paraguay para que por lo menos invierta lo recomendado por la UNESCO? Y lo que dijimos al comienzo, una élite política que entienda la importancia de la educación como herramienta liberadora. El político que no entiende eso está frito o es un político fraudulento. Entonces, el político actual que no entienda y que no apueste por la educación, no apuesta por la democracia. Por eso es que
el que está en el Parlamento tiene que otorgar el debido presupuesto. Pero el debido presupuesto no tiene que estar en los números, sino que estar en la aplicación. El maestro tiene que estar bien pagado. El maestro tiene que estar asistido, protegido, estimulado, amparado, devocionado por la sociedad. Porque es el verdadero agente de cambio. Él es el que amuebla tu cerebro. Y yo tengo que pensar en mis nietos, mis hijos y mis descendientes para que el día de mañana pueda vivir en un país de tolerancia y de acceso a la ciencia, a la academia. Por eso creo que la élite tiene que crearse una escuela de administración política. Ojalá la Universidad Nacional de Canindeyú pueda en un momento dado tener una escuela de administración pública sobre gestión política, sobre gestión de políticas públicas, para que el que venga acá diga, bueno, yo quiero trabajar el día de mañana en el Estado, pero prepárate para eso. No como decía Bernardino Caballero, ¿pero dónde está el trabajo? ¿Empleo o para la votada? Ante esto podemos hacerle una solicitud, señor ministro, que sea el portavoz de las universidades para que el Estado brinde los recursos necesarios para que podamos tener condiciones de dar oportunidades a los jóvenes, no solamente del Canindeyú, sino del país. Ya digo, yo no soy nadie y mucho menos para dar consejos, pero cuenten conmigo para eso. Yo apuesto por la cultura, yo apuesto por la juventud, apuesto por la ciencia. Se acuerda la itadura. Yo te digo, Pache, por eso yo... No, por eso para mí, a mí me hace bien esto, porque me refugio en el útero que me da vida, que es la academia, que es el conocimiento, la discusión, esa cotidianidad de las cosas públicas. Gracias, doctor. No tenemos más preguntas, por lo menos por el momento. No sé allá afuera. Pero sí hay salutaciones y felicitaciones dirigidas al disertante, al doctor y a los demás de la noche, a quien agradecemos su participación. Bueno, de vuelta cedo la palabra al compañero Luis. A continuación tendremos la intervención del doctor Eric Caballero Campos, uno de los organizadores de este seminario y destacado docente de nuestra casa de estudios. Gracias. Buenas noches para todos y para todas, señor rector de la Universidad Nacional de Canindeyú, doctor Mariano Adolfo Pacher, señor ministro de Relaciones Exteriores, doctor Euclides Acevedo, señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado Francisco Delgado, distinguidos colegas, apreciados alumnos, estudiantes. Realmente muy satisfecho y creo hablar en nombre de mi colega de la Cátedra de Historia Diplomática del Paraguay, el abogado Osmar Brites, con quien ha sido el mayor impulsor de esta noche, que creo que ha sido una noche luminosa por todos los conocimientos que nos ha brindado nuestro destacado conferencista. Creo que lo más importante, y rescato dos ideas que son para mí fundamentales antes de dar un cierre, que en primer lugar, la academia es el lugar donde se tiene que pensar la república. Y en ese sentido, si bien lo que hoy estamos conmemorando, que hace 210 años, esos 5 miembros de la Junta Superior Gubernativa le decidieron decir a Buenos Aires, vamos a unirnos, pero vamos a unirnos en igualdad, en condiciones de libertad y con un comercio justo. Y reivindicando uno de los principios que decía el canciller fundamental, la libre navegación de los ríos. Esa siempre fue la gran reivindicación paraguaya. Ahí está el problema del conflicto de la guerra de la Triple Alianza, en realidad es por la libre navegación de los ríos, que Brasil quería ciertas condiciones que Paraguay no estaba en condiciones de dar. Entonces, en ese sentido, creo que es importante esta noche, porque hemos no solamente reflexionado a partir de solamente recordar,
Porque si yo recuerdo nomás, no me sirve de mucho, sino que en realidad la historia tiene que ser prospectiva. Y creo que el doctor Acevedo hoy nos ha mostrado un camino, porque él ha planteado una serie de ideas y les ha dejado un desafío a los estudiantes. A ustedes les toca construir el Paraguay diferente, no el Paraguay que nosotros les dejamos. Pero creo que en este sentido el doctor Acevedo ha dejado la semilla plantada. Ya depende de ustedes ir repensando cómo quieren dejarle a la siguiente generación este país. A nosotros nos tocó, en mi caso, la última etapa de una dictadura que dejó profundas heridas en la sociedad paraguaya. Ustedes, los jóvenes, tienen hoy la gran dicha de vivir el periodo más prolongado de toda nuestra historia en libertad y medianamente en un principio, como decía el doctor Acevedo, que el año que viene se cumplen los 30 años de la Constitución, de un Estado social de derecho. Imperfecto, posiblemente. Pobre, totalmente. Pero que ha hecho el esfuerzo de ir construyendo un país diferente. En ese sentido, también recordar algo que es fundamental. Estos mismos miembros de la Junta Superior Gubernativa, que en 1811 le están dando ese mensaje claro de qué tipo de proyecto político quieren para el Paraguay y para todas las provincias del Río de la Plata, y de ser posible de toda América, dice. Y de ser posible de toda América. Es que 5 meses después, ellos plantean el famoso bando del 6 de enero, donde hay un proyecto cultural, que justamente es lo que mencionaba el doctor Acevedo. Un proyecto en el cual decían que había que crear una academia, que había que invertir en matemáticas, que había que comprar libros, que se complementa unas semanas después con la instrucción para los maestros de primeras letras. O sea, tenían claramente de qué es lo que ellos querían hacer. Querían un país libre, educado y un país en el cual prime la felicidad. Porque ese es un concepto de la Ilustración. Porque hasta la Ilustración uno pensaba, y decía Ortega y Gasset, aquel célebre filósofo español, que el cristianismo había definido geográficamente correctamente la tierra, este valle de lágrimas. Y entonces esa era la definición y lo que estaba en la impronta de los seres humanos. A partir de la Ilustración, que fue la matriz en la cual se engendraron todos los movimientos independentistas, dijeron, no venimos a la tierra a sufrir, venimos a ser felices. Por eso la felicidad ustedes van a encontrar en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en documentos de la Revolución Francesa y en casi todos los documentos de las independencias americanas. Para eso hicieron ese esfuerzo, para eso se arriesgaron, y arriesgaron mucho, porque si ellos fracasaban, iban a estar muertos. Entonces, creo que esta es una noche en la cual hemos, creo que, ganado bastante conocimiento. Y ha quedado el desafío, que es lo más importante, de ir pensando en un futuro mejor para todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Para concluir, invitamos al decano de la facultad, abogado Francisco Julián Delgado Martínez, a dar las palabras de clausura del evento. Muchas gracias. Y aquí tratamos. Comunidad académica de Canindeyú, ilustre visitante doctor Euclides Acevedo, como cierre de tan fructífera jornada académica, nos permitimos como institución agradecerle primeramente por la exposición de aquellos hechos tan marcantes para nuestra historia y en consecuencia expresar que esta facultad, incluso toda la universidad, la cual aún siendo un templo donde deban primar los libres pensamientos, en consonancia con los principios de la ciencia, siendo ellos realizados sin descuidarse nuestros orígenes históricos, por lo que nos consideramos como un bastión de soberanía para esta región del país. Canindeyú y su capital, Salto del Guairá, otrora región inhóspita e incluso olvidada por el resto del país, hoy se esmera en erigirse como polo de desarrollo, quizás careciendo aún de todos los recursos necesarios, mas no por ello menos meritorio, siendo nuestra principal arma y herramienta la educación, hoy fortalecida por la presencia de una universidad nacional, en la cual indirectamente recae el rol de tornarse guía
para la toma de aquellas decisiones que se traduzcan en mejorías y desarrollo de esta región de nuestra patria. Tenga usted, señor Canciller, la certeza que desde esta institución, aquellos ideales y principios que dieron origen a nuestra República son no solamente respetados, sino promovidos, siendo ello para nosotros un motivo de especial orgullo, así como su presencia en el día de la fecha, expresándole como palabras finales de agradecimiento y haciéndolo de la manera más fraterna posible, diciéndole que en medio de las columnas de esta institución sepa usted que está en su casa. Muchas gracias. Con estas palabras del señor decano, señoras y señores, reiteramos los agradecimientos al doctor Euclides Acevedo, Canciller Nacional de la República del Paraguay, y recibe de las manos del señor decano el certificado de reconocimiento por su invaluable participación en este auto académico. En nombre de todos los compañeros, nuestra infinita gratitud por el apoyo que hemos recibido de la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Canindeyú para la concreción de este proyecto. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta muy pronto.